Hola, buenas tardes. Como habíamos visto en el encuentro anterior, habíamos llegado hasta lo que es el modelo agroexportador, ¿no? Este modelo que comienza a darse en Argentina, este modelo de producción económica que empieza a darse en Argentina a partir de 1880, con la presidencia de Roca. Recordemos que veníamos desde el proceso de la Constitución Nacional, con la presidencia de Urquiza, con el traslado de la capital, porque Buenos Aires no accede a reconocer la constitución nuestra vigente, la de 1853, y se separa, estuvo prácticamente 10 años separada de la Confederación, hasta que, bueno, después de una serie de batallas de Cepeda y Pavón, logra de vuelta unirse a la Confederación bajo el predominio de Buenos Aires. Habíamos dicho también que Buenos Aires, ya con Mitre, manda de alguna manera a someter a todo el interior. Estas son las últimas guerras civiles. eh, y empieza lo que es la conformación del Estado moderno. Habíamos dicho con las tres presidencias fundadoras, la de Bartolomé Mitre, que va desde 1862 hasta 1868, la de Sarmiento, que también habíamos hablado con el gran impulso de la educación, para argentinizar más que nada a los hijos de inmigrantes que venían en esa época, ¿no? Básicamente de España e Italia, entre 1860 y 8 y 1874, y la última presidencia fundadora, la de Nicolás Avellaneda, entre 1874 y 1880. Bueno, en 1880 asume la gran figura política que venía de la conquista o la campaña del desierto en 1879, solamente un año anterior, que es Julio Argentino Roca. Asume la presidencia en 1880 y cumplió su mandato de 6 años, como establecía la constitución en esa época, ¿no? Así que él estuvo como presidente desde 1880 a 1886. Bueno, como habíamos dicho, todo este periodo, digamos, entre 1880 y 1916, se conoce como la Argentina conservadora. La Argentina conservadora básicamente era fundada y basada la producción económica en lo que era el modelo agroexportador. Habíamos dicho que el modelo agroexportador era básicamente exportar hacia los países centrales, que básicamente eran Inglaterra, en menor medida Francia y Alemania, eh, para exportar materias primas, ¿no? Básicamente se exportaba lo que era alimentos, granos, trigo, cebada, los cueros, las carnes, bueno, empezó a ver la tecnología del frigorífico, el frigorífico ya empezaron a trasladar carne refrigerada, había barcos ya, empezaron a haber barcos como heladeras gigantes, ¿no? Que enfriaban la carne y podían tranquilamente exportarse hacia Europa. Así todo estas 2 décadas, digamos, desde 1880 hasta concretamente 2 años antes que termine el siglo, 1898, estuvo basado también por este gran modelo agroexportador. Ahí se extendieron las líneas férreas. Si uno mire, creo que lo dijimos en el video anterior, ¿no? Que si uno mira el mapa, es un gran abanico que todo confluye en el puerto de Buenos Aires, porque la red ferroviaria no estaba pensada como una red social, de llegar y transportar personas de un lugar donde quizás otros medios de transporte, bueno, en esa época obviamente no había prácticamente asfalto, entonces el único medio por excelencia era el ferrocarril, donde podía llegar a cualquier parte del país. Bueno, no se hizo con ese propósito, con un fin social, sino la red ferroviaria fue pensada en el modelo agroexportador. La gran red ferroviaria, si ustedes ven en el mapa, va a todo lo que es el norte, la gran red ferroviaria de norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba y sur de Santa Fe. Esas son las grandes eh, extensiones de vía férrea, y todo concluye en el puerto de Buenos Aires.
Bueno, así tenemos esta república conservadora. Muchos las van a ver o van a encontrar como la oligarquía, la etapa de la oligarquía, estos grandes terratenientes con grandes porciones de tierra que exportaban toda su producción, ya sea ganadera o agrícola, a los países centrales, como habíamos dicho Inglaterra, y de alguna manera se importaba todo lo que es productos manufacturados, perdón. Así que todo lo que es la revolución industrial de, de Inglaterra, bueno, necesitaba mano de obra, o mano de obra, mejor dicho, y eh, provisión de materias primas. Así que bueno, esto trajo consigo una modernización del trabajo, ¿no? Ya el obrero empezaba a eh, dejaba dejaba eh, de trabajar en el campo, sino que con esta modernización del trabajo lo que se empezaba era a abrir otras cuestiones laborales, por ejemplo, trabajar en el ferrocarril, trabajar en el puerto, eh, trabajar, bueno, el trabajo rural, el trabajo del campo, el trabajo ganadero, todo esto y eso fomentado con la gran inmigración, como también habíamos dicho, que quizá la idea de esta etapa era traer la inmigración, pero bueno, con lo que consideraban ellos los países más ricos de Europa, ¿no? Inglaterra, Francia, Alemania, pero bueno, resultó ser que la mayor parte de los inmigrantes que vinieron fueron quizás lo más, o de la Europa del Sur, la Europa más pobre, que fueron Italia, España, y bueno, dentro de España también Galicia, Navarra, el País Vasco, y bueno. Bueno, juntamente con la inmigración vinieron ideas anarquistas. Anarquistas son aquellas personas que no creen, mejor dicho, en la existencia del Estado, sino que el hombre se debe socializar o debe regular su conducta por sí solo, no porque haya un Estado que lo esté controlando. Bueno, ese es el anarquismo, ¿no? Niega cualquier intervención estatal. No se debe confundir con el liberalismo. El liberalismo es justamente el modelo que se veía, que se estaba en esa época. El modelo agroexportador tampoco quería el control del Estado, pero bueno, necesitaba que el Estado haya un cierto orden. ¿Por qué? Porque si no las masas, los obreros, bueno, podían afectar cualquier tipo de ganancia que tenía. Entonces, digamos, si bien las grandes élites, los grandes productores, los grandes terratenientes de esa época, la élite millonaria, digamos, necesitaba un orden para que la clase obrera emergente, los empleados del ferrocarril, del puerto, del campo, no haya, no influya y de alguna manera procure pérdida de sus ganancias. Así que, pero el anarquismo no quería saber nada con el Estado. Justamente este control que proponía la CELI, que controle a las masas para que no vea afectado sus ganancias, bueno, justamente el anarquista estaba en contra. Así que, bueno, con esta idea se empieza, digamos, a sindicalizar, o sea, los obreros, bajo esta idea de los inmigrantes que vienen con estas ideas del socialismo, del anarquismo, bueno, se eh, empieza, digamos, a sindicalizarse. Bueno, ya empezaron los oficios, el oficio de panadero, el oficio bueno, de los pasteleros. Vienen básicamente oficios que venían de Italia, ¿no? Así que, bueno, ya se empieza una cierre de reclamo. Bueno, ya los obreros empiezan a reclamar una obra social, una reducción a las horas de trabajo, seguro de riesgos de trabajo, lo que sería la, la RT, bueno, límites en las horas de trabajo. Bueno, eso se puede ver que se empezaba a generar un caldo cultivo de una cuestión social de una cierta tensión entre ya el cuerpo obrero, los obreros y digamos, los patrones o los grandes dueños de los campos y
las industrias y de estas empresas, ¿no? Después estaba también en esa época la cuestión nacional, como también habíamos dicho, que Sarmiento había hecho la escuela, ¿no? La escuela como para argentinizar a esos hijos de inmigrantes, pero bueno, aún faltaba más. En 1902, bajo el gobierno de Roca, se crea el servicio militar obligatorio, pero no con el fin de, bueno, que sepa, más que nada, los hijos más grandes de los inmigrantes, ¿no? Estaba destinado a partir de los 18 años, no por eh, el hecho de fortalecer o agrandar el ejército, sino que con el fin de argentinizar a estos hijos de inmigrantes más grandes, porque para los más chiquitos teníamos las escuelas que procuraba argentinizar. Bueno, ¿qué hacemos con los hijos más grandes de los inmigrantes? Entonces, o los nacidos acá. ¿Por qué? Porque a todo esto los inmigrantes lo que hacían era enseñarles su cultura, su lenguaje. Entonces, bueno, la élite, digamos, veía, o ¿cómo se llama? Los conservadores, que era el partido, veía con cierto resquemor eso, ¿no? Entonces, como habíamos dicho anteriormente, había que argentinizarlo. Bueno, a los chicos más chicos de la edad primaria los argentinizaban por la escuela, y a los chicos más grandes, digamos, se lo argentinizaba mediante el servicio militar obligatorio. Y otra de las cuestiones que tiene que ver con la política y también para argentinizar era que en una época como votaba muy poco y el padrón electoral se hacía, no era un padrón electoral permanente como quizás tenemos ahora, sino se hacía para cada elección. O sea, el gobierno que estaba saliente, digamos, que estaba por salir, hacía el padrón. Y una persona, alguien se tenía que ir a anotar en el padrón. Y obviamente, como era totalmente arbitrario y estaba el fraude por excelencia, aquellos que confeccionaban el padrón hacían lo que querían. Si sabían que era opositor, ni siquiera lo anotaban en el padrón para que no votara. Bueno, así se ejercía el fraude, digamos, ¿no? Entonces ya tenemos la cuestión social, ese caldo de cultivo, este caldo de cultivo de los obreros, los empleados de campo, los empleados del ferrocarril, todo lo que esta masa de gente trabajadora que de alguna manera si se rebelaba o si se alzaba o si empezaba los reclamos, de alguna manera lo que iba a hacer es afectar el modelo agroeconómico que tantas ganancias traían a la élite argentina, ¿no? Bueno, la cuestión nacional del servicio militar obligatorio, de las escuelas, de argentinizar, y la cuestión política era que no era obligatorio votar y el voto era cantado. Así que tenemos el fraude, el voto cantado y la poca participación, ¿no? Y la mayoría, te damos cuenta que casi o más del 50% de la población era extranjera, era inmigrante. Así que argentinos eran solamente argentinos nativos, digamos. Era solamente la mitad de la población. Teníamos este caldo de cultivo de la cuestión social, la cuestión laboral, y teníamos también la cuestión de la nacionalización. Todo este caldo de cultivo hacía que este gobierno, digamos, que llegaba al poder por el fraude, se fuera deslegitimando, o sea que la gente no tenía más confianza en la cuestión política, ¿no? Entonces los mismos referentes del partido conservador, bueno, empiezan a pensar cómo podemos legitimar de alguna manera esta cuestión política, ¿no? Que nadie cree, nadie quiere participar, solamente los ricos se hacen ricos, los pobres, los trabajadores no tienen los derechos. Entonces, bueno, entonces el mismo, cuando asume la presidencia un conservador, que fue Roque Saspeña, bueno, empieza con la idea de eh, hay que reformar esto. Entonces, bueno, la idea que se piensa es, bueno, vamos a cambiar la ley electoral, ¿no? El voto ya no va a ser más cantado, cantado significa que es a viva voz, uno se acercaba a la mesa de votación y decía yo voto por fulano, no era voto secreto, era voto cantado, el padrón electoral era totalmente arbitrario, se
se hacía, se confeccionaba para cada elección y obviamente los que lo hacían conforme a su conveniencia. Aquel que manifiestamente era opositor, obviamente ni siquiera no lo incluía en el padrón para... Bueno, todo esto había que solucionarlo de alguna manera. Y bueno, ahí viene la famosa Ley Saspeña. Ley Saspeña se llama porque el impulsor fue Roque Saspeña. Entonces, bueno, lo que se hace es modificar estas cuestiones. Pero modifica es un gran avance, pero no del todo. O sea, el voto se vuelve secreto. O sea, ahí se crea lo que es el cuarto oscuro, como lo conocemos ahora. Una persona entra, emite su voto en un sobre cerrado y lo coloca en una urna. Nadie sabe dónde o a quién votó, excepto que la misma persona lo diga. Nadie sabe a la persona que votó. Es un avance antes del voto cantado que podía sufrir represalias de aquello contrario a lo que uno había votado, porque uno decía había voz por quien votaba. Esto ya era secreto. Obligatorio, habíamos dicho, como no tenían legitimidad, el gobierno carecía de legitimidad por la cuestión del fraude, hacía que eh, se perdiera legitimidad. Entonces se volvió obligatorio, o sea, además había baja participación, nadie iba a votar, tras que eran pocos, no iban a votar. Así que se creó el voto universal, todo el mundo. ¿Y en base a qué? Acá una cuestión también muy importante, el padrón. O sea, el padrón es el listado de personas que están habilitadas a votar. Y recuerden que habíamos dicho que estamos en 1912, 10 años antes, en 1912, que era el servicio militar, que era una forma de enrolar. Enrolar se había registrar. No existían los registros civiles. Recuerden que los matrimonios, bautismos y defunciones hasta esa época lo hacía la iglesia. Entonces, cuando en 1902, cuando se crea el servicio militar, eh, empieza a enrolarse, ¿no? O sea, todos los ciudadanos mayores de 18 años debían cumplir el servicio militar y se le entregaba la famosa libreta de enrolamiento, que era como el DNI, quizás nuestros abuelos, yo en caso de mi papá tenía su libreta de enrolamiento, que era un documento, una libreta mucho más grande de los documentos verdes que hubo también hasta hace unos 20 años más o menos, 15, 20 años, que teníamos el documento ese, la libretita verde, era un poquito más grande, de color marrón, que se llamaba libreta de enrolamiento. Esa libreta no la emitía el registro civil, sino la emitía el ejército. El ejército la emitía al momento que este ciudadano, varón de 18 años, hacía el servicio militar. Bueno, así que se empezó a usar para esa elección no el padrón que se confeccionaba arbitrariamente por el partido político gobernante, sino por el padrón que el ejército le daba. Así que bueno, ya teníamos algo más universal. El padrón no era por cada elección, sino era un padrón único. Eh, el voto era secreto, a diferencia del cantado, ya otro avance, ya nadie tenía que decir a viva voz a quien votaba, y el otro que era universal, antes era voluntario, como nadie iba a votar porque mucho no le importaba, porque estaba sembrado en el fraude y la clase política estaba muy distanciada de lo que era el pueblo, así que bueno, nadie iba a votar. Bueno, esto trata de remediar, el voto se vuelve obligatorio, todo el mundo que está en condiciones a votar, tengan en cuenta que solamente votaban los varones, recién en el 47, o sea, estamos hablando de casi 40, sí, 20 años después, 1912, 32, 42, casi 30, 25 años después, recién se va a ver voto femenino con la gestión de Eva Perón. Pero hasta ese momento era solamente los varones mayores de 18 años que estaban enrolados en el servicio militar eran los que ejercían el voto. Bueno, si bien la ley de Peña fue un avance, pero no solucionaba justamente por esto. No votaban los inmigrantes. Los inmigrantes, por más que estén naturalizados, no votaban, que era la gran masa o por lo menos la mitad de la población. Y tampoco no votaban las mujeres. No votaban las mujeres porque, bueno, de alguna manera se creía o el estatus social era como un niño. La mujer tenía un estatus social como el niño que siempre necesitaba la protección o la tutoría de un varón, ¿no?
Bueno, era la sociedad de esa época. Así que, pero se seguía manteniendo el colegio electoral. Ahora, en la actualidad, después de la reforma de 1994, el presidente se elige con el voto directo. O sea, uno vota, se cuentan los votos, el que tiene más votos se elige tanto para diputados, para legisladores, para presidente. En esa época se elegía por colegio electoral. O sea, uno no votaba como el actual sistema de Estados Unidos, ¿no? Uno votaba, no votaba al presidente, sino votaba a los miembros del colegio electoral que ellos iban a designar a un presidente. Era el voto indirecto. O sea, uno no votaba al presidente, bueno, al candidato a presidente, mejor dicho, sino que votaba a electores, que esos electores son los que iban a elegir pero obviamente el candidato a presidente, o sea, uno votaba a esos electores, pero esos electores sabían a qué presidenta o qué candidato iban a apoyar. Así que obviamente que al votar ese elector, yo indirectamente estaba votando realmente al candidato. Eso por eso se llama elección indirecta. No es como ahora directo. Ahora voto directamente al candidato. El que tiene más votos, listo, gana. Acá no, acá uno votaba a electores para que ese elector dentro de un colegio electoral elija al presidente. Y otra cosa que se cambió, que también fue muy importante, es la lista incompleta. Antes los candidatos, más que nada a legisladores, presentaban la lista completa. La lista completa es que aquel que ganaba, automáticamente todos los diputados iban. O sea, la minoría no tenía representatividad. Nadie de la minoría ganaba, accedía a una banca como diputado porque automáticamente el 100% de los candidatos, por ejemplo, diputados, senadores que ganaban, automáticamente cumplían la banda. Lo que le hace la ley es modificar esto. El partido que gana solamente va a asumir los 2 tercios de su lista. O sea, si yo tengo una lista de 10, antes con el viejo sistema, yo ganaba, automáticamente los 10 ocupaban 10 bancas. Ahora no. Ahora con el sistema de lista incompleta es que si yo gano, mi lista de 10 van a entrar solamente 7, que son el 2 tercios. Y los otros 3 van a ser diputados, digamos, de la primera minoría. Así de alguna manera se tiene representación minoritaria, pero se tiene una representación. Bueno, esos son los grandes avances de la ley Saspeña. Acá, mirando el programa, tenemos el fraude electoral, que fue el que caracterizó toda esa época, donde nadie iba a votar, el padrón se hacía conforme a los intereses, no votaban todos, sino solamente los varones, y el voto era cantado. Bueno, la ley Saspeña, justamente esta ley que promueve el voto secreto obligatorio universal, solo tiene falla obviamente, que solamente votaban los varones mayores de 18 años y el empadronamiento se hacía a través de el ejército conforme a los que fueron enrolados en el servicio militar. Eh, bueno, el movimiento obrero, como vimos, el modelo agroexportador, este capitalismo o este liberalismo, hizo, bueno, de que generar abusos, digamos, por parte de patrones, y ahí tenemos, bueno, ya el anarquismo, el sindicalismo, que se empiezan a organizar en sindicatos para lograr defender o mantener los derechos. Estamos hablando de esta cuestión social, de la limitación de hora de trabajo, aguinaldo, obra social, seguro médico, aseguro de riesgo de trabajo, jubilación. Bueno, no existía nada de eso. Bueno, a partir de este momento, a través de los sindicatos, se empieza a gestionar todo este tipo de necesidades, ¿no? Y bueno, con esto cortamos el video y tengamos en cuenta que después de la ley Saspeña, después de esta ley de voto secreto obligatorio y universal, gana justamente el Partido Radical. O sea, deja el poder, o sea, los conservadores que tenían el poder desde 1880
hasta ya estamos en 1912, estamos casi 32 años de gobierno conservador. Y se da la ley Sespeña, que de una manera regula o controla lo que es el fraude y termina ganando Hipólito Yrigoyen, que era radical. Así que la ley Saspeña sirvió para algo, sirvió realmente porque hubo una alternancia en el poder. Imagínense, 32 años de un gobierno de un solo partido político, o sea, 32 años gobernando siempre, obviamente distintos personajes porque la constitución en ese momento no preveía la reelección. Eran distintos presidentes, pero todos del mismo partido político. Hasta la elección de 1916, que fue la primera elección con la ley Saspeña, y ahí gana el Partido Radical con Hipólito Yrigoyen, lo que se llama las presidencias radicales, Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear, y de vuelta Hipólito Yrigoyen es reelecto. Recuerda que en esa época podían ser reelectos después de un periodo, por eso tuvo Yrigoyen, Alvear e Irigoyen nuevamente. Ahí llegamos hasta 1930, donde digamos se produce el primer golpe de Estado de la época moderna, ¿no? Donde es derrocado Irigoyen y asume el gobierno el general Félix Uriburu. Así que, bueno, eso lo dejamos para el otro video. Y bueno, acá terminamos lo que es el punto 1 de la unidad 2.